Dureco El Salvador, la Cámara Guatemalteca, perdón, y Durman Guatemala se complacen en tener la presencia de todos ustedes, compartir pues algunos datos e información que estamos entregando este día. Y felicitaciones anticipadas a mis colegas que me antecedieron en forma magistral. Lo único que ya casi nada me dejaron para explicar. Bueno, pero damos inicio entonces a la presentación de este día, que lleva por título Sistemas de drenaje Riblock y Ripsteel versus las tuberías de polietileno de alta densidad. Sin ningún problema se están pasando las láminas, ¿verdad? ¿Hola? Sí, van pasando bien. Está pasando bien. Ok, perfecto. Entonces entramos con las generalidades, algunos aspectos de introducción para los diferentes materiales, el PVC y el polietileno de alta densidad. Las estructuras de pared, que es indispensable seleccionarlas y estar claros de cómo funcionan para sus diferentes rigideces anulares y sus condiciones de trabajo y reacciones ante la interacción suelo-tubo y las cargas vivas y cargas muertas. Las propiedades físicas y mecánicas de ambos materiales. En resistencia de materiales es indispensable conocer sus propiedades para saber cómo van a responder en cuanto a eficiencia en condiciones ya meramente prácticas en funcionamiento. Y las normas internacionales de respaldo de ambas tecnologías, variables para el diseño y algunas aplicaciones que hemos realizado con más de 20 años de ejecución en los diferentes países en toda la región. Algunas de las generalidades de las que estamos hablando, consideramos el PVC como un polímero plástico sintético de todos conocidos, cuya composición del 43% de carbono aproximadamente y 57% de cloro lo hace un excelente elemento pues, para la resistencia al fuego. El polietileno de alta densidad, por su parte, es conocido por sus siglas en inglés HDPE. Es un polímero formado por múltiples unidades de etileno y también se desarrolla por adición de las mismas. Las consideraciones entre ambos, los dos son materiales plásticos, sintéticos y poliméricos. Su diferencia clave está en que la densidad y la composición química de ambos es diferente. De ahí que deriva que las propiedades físicas y mecánicas también van a ser diferentes. No por eso uno descarta al otro. Son materiales diferentes en su composición de densidad y composición química, como lo decimos en este considerando. Es importante, antes de entrar a detalle del estudio de ambos materiales, conocer las estructuras de pared de las tuberías con sección circular que estamos tratando en esta mañana. De ahí que, hablando de estructuras de pared, la Asociación Americana de Carreteras y Oficiales de Transporte de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, AASHTO, define 3 tipos de tuberías perfiladas, mostrando en la parte superior izquierda, la que estoy señalando, la estructura de perfil abierto, a las que clasificamos como el Riblock. A su derecha, en la parte superior, también la estructura de pared, doble pared, valga la redundancia, normada y respaldada por ASTM F949 y también por AASHTO M304. Y en la inferior derecha tenemos el perfil cerrado, respaldado también por ASTM D2307. ¿Por qué es importante hablar de las estructuras de pared? Porque dependiendo del momento de inercia que nos genera el diseño geométrico de cada una de las secciones
estructurales, en este caso los diferentes tipos de perfil. En esa medida nosotros vamos a estar cumpliendo tanto con la deformación anular y la rigidez anular de los mismos tubos para diferentes diámetros, y estar cumpliendo con las rigideces que ordena AASHTO M304 para fines pues, de las aplicaciones a las que vayamos a seleccionar. En la presente lámina mostramos la estructura de pared perfilada del RIBLOCK, donde mostramos que se construye a base de una extrusión de perfil que lo hacemos pasar por una banda, como se muestra en la fotografía inferior izquierda de su pantalla, por una enrolladora que previamente calibrada al diseño que se va a producir. Tenemos pues el diseño geométrico de las T, que son los que le dan el momento de inercia y la resistencia a las diferentes cargas a las que vamos a tener sometido, y valga la ampliación, estas estructuras de pared se fabrican en diferentes tipos dependiendo la condición específica de cada proyecto que estamos instalando, donde sometemos a una revisión estructural para las condiciones reales a las que va a funcionar y seleccionar el tipo de perfil para el que va a trabajar esa tubería. Ahora, cuando nosotros tenemos condiciones de zanjo sumamente estrictas o muy diferentes a las convencionales o a las normales, por decirles una cosa, una altura de relleno de la corona al nivel terminado normal, digamos, puede ser 3-4 metros, pero hay condiciones específicas que nos exigen más de 10-12 metros de altura, y nosotros tenemos una tubería de 48 pulgadas o 60 pulgadas y la sometemos a la revisión estructural y no pasa por el perfil únicamente, entonces nos vemos en la necesidad de hacer los cálculos y poder colocar el refuerzo estructural externo, como el que están viendo en la fotografía de la parte superior izquierda, donde llevamos un fleje de acero galvanizado para incrementar enormemente los valores de rigidez y darle la resistencia que requiere la tubería para el fin que estamos aplicando. Ahora tenemos en la parte de su derecha de la pantalla el tipo de unión que nosotros colocamos en fábrica cuando las tuberías van desde 40 pulgadas o 60 pulgadas hacia abajo, que podemos perfectamente en fábrica colocar el perfil unión, que es una banda lisa, que la colocamos en el extremo de un tramo específico, y enviamos a campo los lances o los diferentes tramos con la banda ya colocada, de tal forma que esto trabaja como en espiga macho, que la acoplamos previamente colocado el cemento solvente en la parte externa de la espiga y en la parte interna del lance que va a continuar, y hacemos el ensamble correspondiente tubo con tubo. De esta manera nosotros logramos garantizar la completa hermeticidad que nos manda AASHTO M304, con el dimensionamiento también, como ven acá, de cada saliente de la banda lisa para poder cumplir con esos estándares. Y la tubería doble pared también soportada por ASTM F949 y AASHTO M304, e igualmente dependiendo la norma con la que vamos a fabricar, si va a ser para aguas lluvias o aguas negras, debemos cumplir con el dimensionamiento de todo lo que está mostrando la lámina, soportado por la norma, cualquiera que estemos produciendo. Y el sistema también es tipo junta rápida, espiga, empaque, con campana previamente lubricado ambas zonas y hacer los ensambles correspondientes. Las tuberías de pared perfilada también para ADS, ADS es una marca comercial para el polietileno de alta densidad, ofrece también
diferentes tipos de perfil C, perfil S y también el perfil D, que van desde 48 pulgadas a 60 y de 60 para abajo ofrece pues estos otros perfiles. Es bueno aclarar también que con este material hay limitantes de fabricación de diámetros, llega hasta 60 pulgadas máximo, contra el Riblock Ripsteel, que puede abrir la máquina hasta 120 pulgadas. O sea, el doble de este diámetro se puede fabricar con Riblock Ripsteel. Comparativo de propiedades mecánicas. Esto lo que hablábamos en la lámina anterior, de las anteriores. Es importante también a la hora de seleccionar o diseñar que la resistencia a la tensión en PSI, de acuerdo a la especificación ASTM-D 0638, vemos que el PVC tiene 7000 PSI contra 3000 del polietileno, más del doble. El esfuerzo de alado, que es una propiedad mecánica importantísima cuando estamos hablando de soluciones de tubería de pared sólida para instalaciones con perforación direccionada, o sea, sin abrir zanjo. Esta es la propiedad más importante. El PVC aguanta 2800 PSI contra 1100, otra vez más del doble el PVC contra el polietileno. Gravedad específica 1.38 contra 0.95 del polietileno. Y la base de diseño hidrostática a 73 grados Fahrenheit, ASTM-D 2837, el PVC tiene 4000 contra 1600 del polietileno, mucho más también del doble. Y el coeficiente de expansión térmica longitudinal, de acuerdo a ASTM 0696, 3.0 por 10 a la menos 5 y 1.2 por 10 a la menos 4. Como podemos notar, por tratarse de materiales completamente diferentes, aunque son termoplásticos, cada material tiene sus propias características y propiedades mecánicas que las hace excelentes, que responden en forma excelente ante una aplicación en específico. Cada quien pues con sus bondades, con sus debilidades, fortalezas, etc. Acá mostramos una lámina donde ya lo describió en forma magistral el doctor Callejas al explicar la forma en que interactúan el suelo, los módulos de rigidez y el material del que está fabricado la tubería. Nosotros hacemos mucho énfasis en la interacción de esas tres variables porque depende del cumplimiento que demos a esas tres variables. Tenemos un exitoso desempeño de cualesquiera de las tuberías termoplásticas que vayamos a instalar. En el caso de la izquierda, por ejemplo, vemos un encamado que recomienda la norma, luego un acostillado externo a la tubería y luego un relleno inicial. Para cualesquiera de los casos es indispensable cumplir con la norma ASTM-D 2321, que es la que nos dicta cualesquiera de los tres tipos de materiales aptos para fines de ingeniería como los mejores. No quiere decir que los otros, el material 3, clase 3 y el 3 y el clase 4 no se pueden ocupar. Ya voy a explicar en qué casos se pueden ocupar. Pero en este momento estamos hablando de los tres materiales seleccionados o los mejores para poder utilizarlos tanto para las tuberías rígidas como para las tuberías flexibles. Y luego en la parte del esquema a la derecha vemos también, tal como lo explicó el doctor, cómo reaccionan el relleno lateral de una tubería, el relleno en la cama y el relleno superior.
Cuando en la realidad se da el comportamiento de un sistema flexible, se puede dar una pequeña deformación, ya sea positiva o negativa en las tuberías, y esto soportado por la norma STM de 3034, la cual nos dicta que una tubería termoplástico se puede deformar el 5% con respecto a su diámetro interno a corto plazo y el 7.5% con respecto a su diámetro interno a largo plazo. Si hablamos del 5%, por ejemplo, para fines prácticos, una tubería de 40 pulgadas o 1000 milímetros o 100 centímetros, lo que nos está diciendo que esta tubería ya instalada podemos tener hasta 5 centímetros de deformación y ahí no pasa nada. Lo que nos está indicando la naturaleza de esa deformación es que nosotros hemos seleccionado primero el suelo adecuado, hemos llevado un correcto proceso constructivo a la hora de compactación con capas, verificando la densidad mínima del producto que nos exige del 90 o 95%, de acuerdo al producto modificado, dependiendo del caso, y que la tubería se va a desempeñar con una perfecta respuesta ante las cargas muertas y cargas vivas. De ahí la importancia que la interacción del suelo, repito y la resumo, dependan primero del tipo de suelo que estemos usando en el suelo tanto de apoyo, el relleno lateral y superior. 2, que el tipo de material del que está fabricado la tubería sea el correcto. Y luego que el método de compactación del relleno que estemos llevando también sea el correcto. ¿Y por qué suceden todas estas cosas? Bueno, porque los módulos de rigidez del suelo en la zanja, al interactuar con las capas de relleno controlado que vamos nosotros ejecutando, son un factor determinante también para hacer que todas las cargas, tanto las cargas muertas como las cargas vivas, no apoyen directamente en la corona del tubo. Y ahí pues el fenómeno de los sistemas flexibles, que en cuanto mejor esté controlada toda esta zona, quien va a recibir directamente la carga muerta y la carga viva va a ser el relleno lateral y superior con el mínimo contacto de la carga directamente con el tubo. Diferente el fenómeno con las tuberías rígidas, que sí están capacitadas para recibir directamente la carga. Los flexibles, el porcentaje es mínimo. En cuanto a la aplicación de las cargas muertas, como estamos hablando de cargas de relleno, cargas vivas y cargas muertas, la fórmula experimental del profesor Marston, que es la misma fórmula de Iowa, el profesor Marston observó con más de 21 años de experimentación que la forma más simple de poder calcular la carga vertical sobre un tubo es de esta forma. Por supuesto, quiero aclarar que actualmente pueden haber diferentes modificaciones a las fórmulas del cálculo de estas cargas. Sin embargo, esta la traigo a esta sesión por tratarse de un ejemplo práctico, sencillo, el más resumido, para entender cómo puedo calcular yo la capacidad de carga, tanto de esta rasante, o saber qué carga estoy colocando en esta parte arriba de la corona del tubo hacia el nivel final o nivel terminado. Todo esto es equivalente a hablar de la carga del prisma o carga de columna también, vea que otros autores pues lo definen. Entonces, volviendo a la fórmula del profesor Marston, la más simple, detalla como el cálculo de la P, la carga vertical sobre el tubo en kilos por metro, el coeficiente experimental que está en función de la relación altura del relleno entre el ancho de la zanja, y luego multiplicado por el cuadrado del ancho de la zanja. Ahora, hay que hacer
la explicación del coeficiente experimental en función de la naturaleza del suelo que tanto hemos estado hablando, que es una de las variables indispensables que interactúan con el sistema para que dé resultado exitoso que hemos tenido por más de 30 años con diámetros muy grandes. Y también de la relación H entre B. Entonces, volviendo a la relación H entre B, para calcular el coeficiente experimental, por ejemplo, si estamos hablando de una arena o grava y la relación H entre B nos está dando 2, por ejemplo, entonces yo tengo que utilizar un coeficiente C de 1.5. Entonces, ese coeficiente experimental está en función del tipo del suelo, como lo estamos seleccionando acá, de 1.5, lo introduzco en la fórmula C, que multiplicado por su peso específico de este suelo, que puede ser 1800 o lo que sea, y multiplicado por el cuadrado del ancho de la zanja, entonces yo estoy obteniendo prácticamente la carga vertical que soporta este tubo en kilos por metro lineal. Yo creo que es sumamente sencilla la aplicación de la fórmula. Ahora pueden surgir diferentes consultas a esto, porque algunos autores declaran de que el ancho de la zanja debe ser 2D, en este caso sería 2B, pero para fines prácticos acá la D2321 nos manda con un ancho de zanja menor o igual a 1.5 del diámetro, que es suficiente. Es decir, pues porque si nosotros colocamos como ancho de zanja 2 veces el diámetro, estamos haciendo una monstruosidad también de sobreancho del tubo, que en cierto modo también lo estamos exponiendo a una mayor valor de carga que va a soportar el tubo, y si es más grande el diámetro del tubo, entonces mucho más carga estamos incorporándole al tubo, tanto carga muerta como carga viva. Entonces, esta es la explicación que van a ver a diferentes autores, pero en forma práctica podemos utilizar 1.5 del diámetro para calcular el ancho, y si estamos utilizando cualesquiera de los 3 tipos de suelos que nos ordena la norma, entonces estamos en buenas condiciones de ejecutar la obra. Y aquí esta lámina que es muy poco legible, las disculpas del caso, pero es importante mostrar qué es lo que ASTM 2321 nos manda. Como pueden darse cuenta en la clase, en la columna de la izquierda, la primera de la izquierda, vemos la clase A, 1A, 1B, 2 y así sucesivamente en las otras láminas, pero centrándonos, por ejemplo, en el suelo por excelencia, el 1A, 1B o clase 2, por ejemplo, si tenemos una piedra o roca, por ejemplo, para un 85 o 85, entre 95% del Proctor modificado, tenemos módulos de 3000 PSI en ambos casos. En el clase 2, ven cómo viene disminuyendo para la misma condición, ya de 2000 a 3000. Depende el porcentaje de densificación del suelo de acuerdo al Proctor. Si vamos a al siguiente tipo de suelo, tenemos por ejemplo el 3. Ya ven que viene disminuyendo para el mismo porcentaje de compactación del Proctor. Y ven, por ejemplo, ya en el 4, donde hablamos ya de suelos orgánicos y arcillosos, donde ya no recomienda la norma el uso de este tipo de suelos, salvo que se den densificaciones muy altas, arriba del 95%, para que pueda funcionar. Y en el 5 ya no se diga, ningún tipo de material que clasifica en el 5 como los suelos orgánicos, arcillas plásticas, etcétera, ya no son aptos para la aplicación de este tipo de proyectos. Como lo decía muy bien el doctor, hizo varias modelaciones del comportamiento del suelo dependiendo a la clase. Aquí se ve prácticamente, pues, esto reconfirma, la norma reconfirma
pues que los suelos arriba de 3 ya no son aptos para fines de ingeniería. Como buena noticia para nuestros constructores o desarrolladores es que los suelos tipo 4 y 5 que no son aptos solitos por sí solos, emplearlos, no necesariamente son descartables en un 100%. Es decir, porque la experiencia en nuestro país, por ejemplo, ese suelo muy malo puede ensayarse las mezclas con un suelo bueno o medianamente bueno, y con esa mezcla y un porcentaje en peso o en volumen de cemento podemos recuperar la propiedad que buscamos en ese tipo de suelo de relleno que vamos a colocar en el tubo. De ahí que no es totalmente descartable que el suelo de excavación del lugar, el propio del lugar, lo tengamos que desechar, porque ahí entra ya la disciplina de nuestros colegas en geotecnia o mecánica de suelos para hacer los diferentes ensayos y ver si económicamente podemos hacer el proyecto con menos costo al utilizar esos suelos, mejorándolo con un suelo bueno y mezclándolo con cemento. En nuestro país hay muchos estudios de investigación de las mezclas suelo-cemento fluido, la que se ha oído hablar mucho del lodocreto, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, para los diferentes tipos de suelos, con mezclas de suelo bueno y un porcentaje en peso o en volumen del cemento, logramos recuperar en forma muy satisfactoria las propiedades para poder colocarlos como suelo de relleno en las tuberías de alto diámetro y de mediano diámetro. Las normas internacionales de soporte. Ambas tecnologías están soportadas por la AASHTO, la NSF, ASTM, INTECO, ISO. ¿Por qué menciono INTECO? Porque sale mucho la pregunta a veces de qué normas de ASTM está soportada el RIBLOC. El RIBLOC, su origen tiene en las normas TIN alemanas. El Instituto Alemán para Normas prácticamente es la fuente madre de la tecnología. Y lo que hizo INTECO como Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que es muy respetado a nivel de región, homologó la norma. De ahí que en todos nuestros certificados de calidad incorporamos las normas ASTM relacionadas con el material PVC más las normas de fabricación. Pero sí, INTECO está ya certificando nuestro producto para los proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados en toda la región. Algunas variables de diseño. Tenemos las fórmulas del cálculo hidráulico, tanto el diámetro, velocidad y caudal. El caudal en metros cúbicos por segundo, el diámetro interno en metros, la velocidad del tubo en metros por segundo, el coeficiente de rugosidad N de Manning, sin unidades, el área máxima húmeda, radio hidráulico y pendiente de la tubería. He escuchado mucho también de las velocidades mínimas y máximas. Las mínimas todos sabemos que debe ser la suficiente para no crear asolve o colmatación dentro de las tuberías. Entonces, los países tienen dentro de su reglamentación local esos estándares, esas reglas mínimas y máximas. En el caso de la velocidad máxima para las tuberías con un N de Manning tan bajo como el 0.009 como el nuestro, en el país, por ejemplo, desarrollamos un estudio donde para poder soportar la legislación del ente normativo, que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, nos pidió demostrar cómo se comportaba una tubería termoplástica con un N de Manning tan bajo, con los valores de impacto para no voltear la sobrecrisis. De ahí que calculamos que de acuerdo a la pendiente que vamos a diseñar, en una tubería de termoplástica
la velocidad estaba entre 5 y 7 metros por segundo, como he escuchado anteriormente, y es correcto. ¿Y esto debido a qué? ¿Por qué no puede ser una velocidad más alta? Ah, bueno, porque si estamos hablando de una tubería de 60 pulgadas o de 82 pulgadas, etcétera, al tener una pendiente más allá que me supere una velocidad ya de 10 metros por segundo o de 8 metros por segundo, el impacto es tan fuerte que puede ser capaz de destruir cualquier obra gris por muy reforzada estructuralmente que esté. Es decir, pues por eso no se recomienda diseñar las tuberías termoplásticas o de PVC con un coeficiente de Manning tan bajo, diseñarlas con una pendiente alta. En otras palabras, las tuberías arriba de 60 pulgadas no pueden ir al 2%, al 3%, mucho menos, etc. Yo creo que ese punto queda prácticamente aclarado. En esta lámina mostramos un comparativo del PVC también con el polietileno de alta densidad, con la aclaración que en esta comparación hablamos de tuberías pared sólidas para fines de termofusión. Es decir, la termofusión nosotros la empleamos para hacer proyectos de instalación con perforación direccionada, o es decir, sin hacer zanco, sin romper calles, etcétera. Como decimos en buen salvadoreño, tuneleadas. Sin que nadie se dé cuenta, estamos instalando este tipo de tubería. Entonces, para el caso este en específico de una tubería de 14 pulgadas en PVC, yo necesito una de 16 en polietileno. ¿Por qué? Por lo que están viendo en la figura. Por las mismas propiedades mecánicas que hablamos en las láminas anteriores, para fines hidráulicos, hacer comparativo de ambas tuberías, yo necesito una DR9 en polietileno contra un DR18 en PVC para lograr pues los fines de desalojo de caudal que andamos buscando. Entonces, como ven, el diámetro externo para el PVC es 15.3 contra 17.4 de polietileno. Hay una diferencia del 29%. El espesor de paredes del PVC es 0.85 contra 1.93 del polietileno, con una diferencia de 127. El diámetro interno del PVC 13.6 y 13.5. En este, el diámetro interno es prácticamente ligeramente el mismo, con una variación del 1%. Y la razón de presión es parecida, con un 18% de diferencia. Pero esto es lo que les decía, para hacer el comparativo de una presión de trabajo parecida, tenemos que ocupar en el polietileno DR9 y DR18 en PVC. Y el peso, que es la variable más sensible, digamos, ahí en cuanto a costos, fletes, manejo, manipuleo, etcétera, tenemos 26.26 libras por pie en el PVC contra casi el doble, contra 40.91 del polietileno. Es un 56% de diferencia. Igualmente, para las tuberías de 24, todo lo que describimos en el diámetro anterior. Las diferencias, como ven, 35 del PVC menos que el polietileno, 165% menos en el PVC, y esta que es la más drástica, 81% de aumento en peso en el polietileno con el peso del PVC. Entonces, resumiendo el comparativo, para poder llevar un mismo caudal o un caudal similar en ambos productos, yo necesito el polietileno hacerlo mucho más grueso, digamos así, con un espesor de pared mayor, por lo tanto un diámetro externo mayor, para poder tener las mismas características hidráulicas que el otro material. Esto es muy importante para nuestros diseñadores, para que tomen en cuenta todas estas especificaciones y poder cumplir pues con los caudales de diseño,
pendientes, velocidades, etc. Otra consideración hidráulica, hablando del N de Manning, de los diferentes materiales, ya se habló del N de Manning del PVC 0.009, al del polietileno de alta densidad que puede llegar a 0.012, el del concreto que puede llegar a tuberías de concreto a 0.015 y así sucesivamente hasta llegar a 0.024 de la lámina corrugada. Si nos centramos, por ejemplo, en el tubo de 48 pulgadas, en la vertical de la primera columna a su mano izquierda tenemos el tubo de 48 pulgadas. Entonces, si tomamos 48 pulgadas para 0.009, tenemos 2074.8 litros por segundo. Tenemos para 12, para polietileno, 1556 y para concreto tenemos 1244. Como pueden notar, a medida de que el coeficiente N de Manning se nos hace más grande, entonces la capacidad de desalojo se nos hace menor. Eso debido pues, porque el coeficiente de rugosidad es como una resistencia que presentan las paredes del tubo ante un flujo en funcionamiento. Es decir, entre más rugoso es la pared del tubo, es menos capaz de desalojar caudal en la misma condición. Igualmente tenemos, como les decía, de acuerdo a STM, acá, los anchos de zanjas que pueden ser sugeridos y pueden ser revisados también en la columna de primera de la izquierda, de 12 pulgadas hasta 60 pulgadas. Entonces tenemos acá entre paréntesis los anchos de zanja en metros. Podemos, por ejemplo, ver la tubería de 60 pulgadas, que son 1500 milímetros, que si tenemos un ancho de zanja de 2.4 metros, restándole 1.5 metros de la tubería de 60, nos quedan 90 centímetros de sobreancho. Al dividirlo entre dos para tener el sobreancho lateral de la pared del tubo al muro de excavación de un lado y al tener el sobreancho al otro, nos quedan 45 centímetros a cada lado para tener donde compactar, ya sea manual o con equipo. Como ven, es un sobreancho moderadamente correcto, o sea, mejor dicho, correcto, para poder trabajar, porque en el entendido que estamos utilizando el método de instalación correcto, repito, estamos utilizando el tipo de suelo correcto y estamos utilizando el material de la tubería correcto. Entonces, son tres variables importantísimas en el desempeño para que puedan interactuar como sistema. En esta lámina presentamos, de acuerdo a las normas AASHTO M304, los valores de rigidez. Este es otro dato muy importante para nuestros diseñadores porque ellos tienen que plasmar los soportes en los términos de referencia de cualesquiera de las licitaciones públicas o privadas con valores soportados por las normas. Así, por ejemplo, en la primera columna de la izquierda hablamos de tuberías de 4 pulgadas hasta 48 pulgadas, que es el estándar máximo que AASHTO nos da para tuberías termoplásticas. Para estos fines, ¿verdad? De ingeniería de carretera. Luego vemos aquí los valores de rigidez anular que van desde 46 PSI en las tuberías desde 4 pulgadas hasta 12 pulgadas, 46 PSI. Conforme nosotros nos vamos haciendo más grande en diámetros, hasta llegar a 60, 48, de esa manera vamos disminuyendo los valores de rigidez anular. De ahí que explicaba el doctor magistralmente que de acuerdo a cuán grande se haga el diámetro de una tubería, más atención tenemos que poner tanto a no exceder el sobreancho, porque de esa manera aumentamos el valor de carga sobre el tubo,
como la importancia de utilizar los suelos aprobados y verificar también el material del que está hecho. Entonces, vuelvo y repito como resumen, aquí aparecen de acuerdo a las aprobaciones de AASHTO las rigideces anulares que van desde 4 pulgadas hasta 48 en rangos de llegar hasta 12 pulgadas, hasta 12, perdón, libras por pulgada cuadrada de rigidez anular para el tubo de 48 y así hacia abajo los valores de estándar de acuerdo al diámetro se va haciendo más pequeño. Algunas aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de laminación o famosos sistemas de detención que tenemos por más de 15 años colocando en El Salvador en diámetros que van desde 40 pulgadas hasta 120 pulgadas. Tenemos, a mí no me gusta hablar de impacto cero, más bien lo asimilo más con impacto controlado. Estos sistemas de laminación o sistemas de detención logramos legislarlo en el país desde hace como 15 años, como les explicaba, a raíz de las inundaciones continuas en cada uno de los inviernos en todas las zonas bajas. Entonces, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de El Salvador nos pidió, nos solicitó hacer un estudio y en ese estudio, como les decía anteriormente, se evaluaron impactos, diámetros, velocidades, volúmenes. Entonces, hoy en día, toda factibilidad o todo permiso de construcción está inherente a la aprobación de esa factibilidad o de ese permiso de construcción, que las aguas lluvias tienen que desarrollar un modelo como el que le estamos presentando, que es prácticamente un volumen de almacenamiento de agua en la duración de toda la tormenta, que al mismo tiempo el sistema ya funcionando recibe todo el caudal de toda la urbanización y en forma simultánea descarga el caudal autorizado por la institución, que es el caudal descargado, es exactamente el mismo caudal que desarrollaba el proyecto antes de ejecutarlo. Es decir, si el proyecto con el análisis previo para hacerlo comparativo después, si el análisis inicial nos arrojaba 200 litros por segundo y ya el proyecto ya construido nos arroja 5.000 litros por segundo, entonces es una barbaridad de metros cúbicos por segundo que nosotros podríamos descargar si lo hiciéramos en forma directa a la infraestructura existente. Cosa que primero ni puede ser capaz la infraestructura existente de absorberlo, como si lo tiramos a una quebrada también podemos inundar toda la zona baja de una comunidad. De ahí pues la importancia de que se pueda legislar en cada país acerca de la aplicación de estos sistemas. En la fotografía superior derecha vemos un tubo instalado. Aquí se presenta un ministro de Obras Públicas de las gestiones anteriores y en la inferior derecha vemos una fotografía con la preparación de rasante. En este sistema que logramos hacer dos en el mismo proyecto de 1.500 metros cúbicos de almacenamiento en cada uno de ellos, podemos ver cómo en la fotografía de la izquierda vemos la preparación de la cama con una cama flexible con material granular y una geomalla biaxial. Esto se hizo porque las condiciones propias del lugar, del terreno, como lo pueden ver en este perfil de muro, vemos hubo mucho material arcilloso plástico y el diseñador estructural y geotecnista no se la quiso jugar y prefirió elevar los factores de seguridad y diseñó esta cama. Eso no significa que esto es exigente para todos los proyectos. Simplemente es consideración especial para la aplicación de este. Y en esta lámina de la derecha, ya con la cama completamente terminada y con los tubos apoyados sobre ella, y el proceso de colocación y compactación de los sobreanchos de cada tubo, utilizando los materiales autorizados por la norma.
Estos proyectos, después de 15 años, se han verificado también su comportamiento y han presentado pues excelente desempeño, ningún problema, pero sí hubo supervisión de cerca para la ejecución de los mismos. En esta toma presentamos también las baterías en paralelo que podemos diseñar con las tuberías de diferentes diámetros, dependiendo cuál sea el más favorable, el que seleccionemos a la hora del diseño y poder dar la solución para el volumen que vamos a almacenar. Vemos, por ejemplo, aquí el cumplimiento del relleno lateral con los tipos de suelos, el proceso constructivo, cumpliendo con ASTM de 2321, y la sobreexcavación si es necesaria. Otras aplicaciones en la de la izquierda de su pantalla, un colector general de descarga de una urbanización, luego colectores también en drenaje longitudinal en carreteras, y en el de la derecha pues obras de paso en carreteras, donde el caudal es muy grande, entonces tenemos que desarrollar baterías de tuberías de alto diámetro que van hasta de 82 pulgadas hasta 120 pulgadas. Como última lámina queremos nosotros hacer hincapié en la descripción confusa de especificaciones en los términos de referencia, la base de licitación pública. Al menos en nuestro país se sigue presentando este problema, este defecto. No sé si en los demás países de la región se dan, pero es importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué descripción errónea? Bueno, porque en la descripción de las bases de licitación pública, sobre todo, exigen el cumplimiento de todas las normas de fabricación, incluso para una misma tecnología. Es decir, como ya vimos muy detalladamente que cada material y cada tecnología tiene sus propias normas ASTM, AASHTO, ISO, etc. Entonces no podemos exigir a una misma tecnología que cumpla todas las normas porque ustedes entenderán que ninguna va a cumplir todas las normas, porque cada una está soportada por normas específicas para esa tecnología. Y luego, otro de los puntos erróneos es aplicar las normas a sistemas de aguas negras y aguas lluvias en forma mezclada. Hay normas para aguas negras y hay normas para aguas lluvias. Y la descripción correcta que debe cumplirse, por ejemplo, no mencionar marcas de productos. Esto es por default. No podemos, en ningún país del mundo podemos mencionar una marca comercial en específico en una licitación. Esto se sobreentiende, pero en algunos casos se comete el error en forma disimulada, dicen ellos, en mencionar una marca y con el ponerle o similar, ya están salvando el literal, pero eso no es posible. No se puede mencionar ninguna marca de producto. Y luego exigir que la certificación de cumplimiento de normas aplicables a la tubería que estamos nosotros presupuestando y ofreciendo va a ser entregada pues por certificados de origen, por ejemplo. Y de esa forma nosotros estamos como cerrando el círculo para que haya una mesa nivelada y puedan participar todas las tecnologías que existen en el mercado local, regional, internacional, etcétera, y que cumplan con las normas que el país pues va a exigir. Sistemas de drenaje RIBLOC y RIPSTIL. Bueno, y de esa manera pues damos por finalizada mi presentación, agradeciéndoles anticipado su atención y esperando